Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras. El día de hoy tenemos a Twitter, este gran activo. Vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también de la parte fundamental. Y antes que nada, acuérdense que esta es mi visión particular de los mercados, de cada uno de los activos que vemos día a día y semana a semana. Muchas gracias por estar del otro lado. Sí, cada cual tiene que hacer, lógicamente, su propio análisis y operar en consecuencia. Esto es únicamente mi visión. Vamos a ir ya con un activo que, bueno, es un activo bastante interesante, pero que ahora la está pasando bastante complicado. Vamos a ver la perspectiva técnica, vamos a analizar primero también la parte fundamental y de ahí obviamente les voy a dar mi conclusión al menos al día de la fecha con Twitter. Y si analizamos Twitter, primero del punto de vista del análisis técnico, tenemos un activo que empezó a cotizar del año 2013, casi 2011, fíjense, tuvo una gran subida, pero muy fuerte, con muchísima volatilidad. Lógicamente esto cuando empezaba a cotizar era algo normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo, fíjense, una subida de los $39 hasta casi los 74 sin parar, fíjense, con bastante aumento de volumen comprador, pero que se le iba complicando ya en casi aproximadamente febrero del año 2014, porque había dejado un hueco bajista con volumen vendedor claro, ruptura de la zona de la media de 50, porque en esta zona, al menos en este periodo, no teníamos ni siquiera 200 ruedas bursátiles y caída muy fuerte hasta la zona, sí, o al menos mínimamente hasta la zona de 30 con 10 centavos, 30 dólares con 10 centavos de dólar, subida y recuperación, pero con muchísima volatilidad también, y ahí lamentablemente, fíjense lo que fue la caída, la zona de los 56,27, fue una zona de obstáculo porque ni siquiera pudo llegar anteriormente, llegó a los 53 dólares, casi, esto fue en el año, casi un año después, ¿sí? Y de ahí sí ruptura en la zona de la media con una vela Marubozu envolvente, fíjense, con mucho volumen vendedor. Esto ya también nos daba la pauta de que se estaban complicando las cosas con Twitter y caída muy fuerte, ¿sí? Ya casi a mínimos de toda su historia. Vamos a sacar un poco la barra de volumen para que se pueda ver. Fíjense, esta zona que fue zona del suelo, digamos, al menos de soporte bastante clave en los 13,90 centavos de dólar aproximadamente. De ahí sí, ya teníamos la zona de la media. Ya en este caso, bueno, obviamente después de esta ruptura y con aumento de volumen vendedor, era un claro momento para no estar en el activo. Sí, vamos a ver cómo estamos igual ahora también en este sentido, pero fíjense que acá, con la ruptura de la zona de la media casi a mediados del año 2017, mejoró máximos y mínimos crecientes en el precio, nos iba dejando algún hueco alcista, ¿sí? Donde, fíjense, fue en esta zona, por ejemplo, también zona de soporte, ¿sí? En varias oportunidades intentó quebrarlo, pero fíjense, fue zona de claro soporte en el pasado. Acá sí, en el COVID, bueno, tuvo esta caída. ¿Y dónde estamos ahora? Vamos a ir ya a lo más importante. ¿Por qué? Porque tuvimos es cierto que tuvimos una subida bastante violenta, ¿sí? Muy fuerte en cuanto a la parte técnica, de 20 con 15 centavos de dólar, subimos hasta los 79,97. Pero, ¿qué le está pasando en este momento? Creo que es un momento para no estar, al menos de momento, en Twitter. ¿Por qué? Porque independientemente de que tenemos una figura técnica bajista activado, doble techo activado por ruptura en la zona de los 49,81 hasta la proyección de 25,52, 25 dólares con 52 centavos. Veremos si se cumple. Creo que es demasiado exagerada este pronóstico, pero el mínimo de marzo está en 20 dólares. O sea, inclusive cumpliendo esta estructura técnica de doble techo, tenemos, sí, inclusive el mínimo de marzo en la zona de los 20 dólares. Mínimo de marzo que queda lejísimos, sí, pero vinimos ya al menos a rebotar a la zona del FIBO 61.8. La estructura de mediano a largo plazo, del punto de vista técnico nada más, todavía sigue intacta, e inclusive tenemos esta zona de suelo, la zona un poquito por debajo que fue el mínimo que nos dejó, que nos dejó la semana pasada casi en los 41 dólares con 18 centavos. Esa es la zona que aguantó, pero que no me gusta, varias cosas no me están gustando de lo que hizo Twitter. Aparte de esta gran figura bajista activada desde el punto de vista del análisis técnico, tenemos una clara directriz, sí, que pasa o pasaría por los 66 dólares aproximadamente, que la tendría que romper al menos para mejorar ya de mediano plazo, y de corto plazo que tenemos la zona de la media de 200 descendentes. Si la media apunta hacia a la baja, esto nos indica que la tendencia cambió, al menos de momento. Y tenemos, fíjense, la ruptura de esa media fue con gap bajista, con una vela con un volumen considerable vendedor. Y lo mismo, esta vela que nos dejó, no fue hace tanto tiempo, esta vela que nos dejaba casi el día 29 de noviembre, una vela Marubozu bajista con
y envolvente, fíjense, de muchas sesiones anteriores, con volumen vendedor también, así que va dejando gaps, va dejando velas muy bajistas, y sobre todo después de la ruptura de la media 200 con gap vendedor y con volumen vendedor con esta vela también que dejó, al menos de momento habría que tener bastante precaución. Si rompe, en definitiva, si de nuevo los 41.96, habría que estar afuera, si al menos hasta que no rompa la zona de la media, o evaluar algún rebote, sí, qué es lo que va pasando con este activo. Independientemente de que sí, todos los indicadores están purgados y todos los indicadores quizá nos pueden dar una pista de que se puede venir algún rebote en el corto plazo, en el muy corto plazo, pero ya la zona de la media, vuelvo a repetir, o los gaps que fue dejando, se vuelve bastante peligroso y está bastante lejos, inclusive la directriz bajista, ¿no? Ni que hablar, y que sobre todo tenemos esta estructura bajista activada por análisis técnico, RSI en la zona de 55 por arriba de 50, MACD dando compra por debajo de 0 y un estocástico sí saliendo de la zona de sobreventa dando compra. Eso es el aspecto positivo, pero hay mucho de lo negativo en lo positivo, así que en mi opinión habría que estar afuera de este activo, al menos por el momento. Si mejora podemos volver a entrar, pero no hay que estar en activos que tienen deterioros y que nosotros obviamente a esos deterioros lo podemos ir viendo en el gráfico, porque me parece que está bastante visible, ¿sí? Y lo que tiene que ver con algunos fundamentales que tampoco hay unos que son muy interesantes, otros que denotan un poco lo que le está costando quizá a Twitter. Fíjense por ejemplo en la parte de la rentabilidad, el ROE es negativo todavía, es de menos 2,5, la industria marca un 13%, y lo mismo la ROA, la rentabilidad de activos, es de menos 1, la industria marca 8,4, acá también estamos bastante flojos. Lo que tiene que ver con la beta, hoy es un activo que se considera volátil, sí, no con una volatilidad tampoco muy excesiva, pero es un activo volátil, sí, la industria inclusive marca un poquito más. Y lo que tiene que ver sí con la infravaloración, un aspecto, este sí positivo por todo lo que viene cayendo, me da la sensación que también en este aspecto el valor razonable de lo fundamental, estamos un 27% infravalorados, deberíamos estar a 62,75, pero veremos a ver si esto al menos ayuda. Porque digo, la relación precio-beneficio tampoco es buena, es de menos 201,6, ¿sí? Muy por debajo del 28,5 de la industria y el 17,4 del mercado. Y el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años tampoco es muy buena, cosa que también me llamó la atención. 4,4 para Twitter y 13% en la industria, otro aspecto bastante negativo. Sí, en la parte financiera, fíjense, cubre de corto plazo y de largo plazo sus deudas. La parte patrimonial está bastante bien. ¿Por qué? Porque la deuda, fíjense, está muy por debajo del capital, de 7,173 mil millones, y los efectivos equivalentes también están casi ahí cerquita de la parte del capital. Sí le está costando reducir la deuda, un aspecto un poco más negativo que positivo en la parte patrimonial, pero no sería, creo que, el aspecto que más pesa en este sentido. Y el management es bueno, algo como para rescatar la parte patrimonial, y la gente que gestiona este activo es súper interesante. 6,5 años para quienes manejan a Twitter, y lo que tiene que ver que todavía tiene un gran pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 67,86% anualizado, pero precaución, al menos desde el punto de vista del análisis técnico, hasta que no haya algún rebote, que no purgue indicadores y que no rompa la zona de la media, cierre gap y rompa la directriz bajista, me parece que habría que estar afuera, sobre todo porque tenemos esta gran figura bajista activada en Twitter. No sabemos, me parece que es bastante exagerada la figura de todas formas, pero hace con la volatilidad y con toda esta terrible subida que tuvo, sí, al menos por el momento no pierde esta zona de soporte, pero habría que estar afuera, al menos desde mi punto de vista, como precaución. Y también la reflexión que hacemos con esto es que mientras Twitter está cayendo, o le puede seguir costando, porque puede llegar a consolidar mucho tiempo sin romper la zona de la media también, pero cuando ya hay este deterioro, tendríamos que exigirle demasiado si a un activo así que veremos si mejora. Vuelvo a repetir, precaución, sobre todo para quien la tenga en cartera. Para quien no la tenga es un claro esperar, ¿sí? Y no estar en este tipo de activos, ¿sí? Pero sí estar al menos ponerlo en una lista para monitorear, porque si hay mejoría, obviamente si rompe la zona de la media, rompe gap, rompe directriz, ahí se podría llegar quizá a incorporar un activo, porque es un activo que en periodos buenos obviamente le va bien. Así que esto es Twitter, espero que les haya gustado y mañana nos encontramos con el último video de la semana. Un gran abrazo para todos, chau.